Bien, y ya está con nosotros nuestra invitada, está en el estudio, Vesna Mandakovic. ¿Lo dije bien? Perfecto. Muy bien, mi croata está muy actualizado. Muy bien pronunciado. Y que es académica investigadora de la FEN en la Universidad del Desarrollo. Vamos a hablar sobre un tema que ha estado bastante de moda, que es el tema de la permisología y en particular aplicado a la construcción. Este tema es como que se instalan ciertos consensos desde o a lo largo del espectro político, pero algunas veces como que es difícil dilucidar qué significa. Por ejemplo, pienso en modernización del Estado. Y como que permisología se instaló como un problema, pero la verdad es que ¿qué implica en la práctica la permisología o cómo va afectando en la cotidianeidad de tanto los proyectos, en este caso vamos a hablar de construcción, pero en la ciudad, o en cómo se construye hoy día el desarrollo en los países? Sí, yo creo la semana pasada estuvimos precisamente en la universidad, fue el presidente Frey, y él decía que había buscado en la palabra permisología, si esta cosa no existe. Esta es una cosa que inventamos aquí un poco el concepto y la tenemos súper acuñado, pero no es algo tan nuevo, la verdad. El tema de los permisos son temas regulatorios, ¿cierto? Y un permiso en general, el objetivo de un permiso que tiene que ver con la concepción de por qué existen. O sea, un permiso en sí mismo no está mal, ¿te fijas? O sea, los permisos están para que minimicemos los riesgos de alguna obra que se vaya a hacer, que las cosas sean ordenadas, que no puedas instalar, no sé, algo que atente contra, no sé, el medio ambiente de una manera grotesca, que no te instalen un edificio al lado y que te tape ¿te fijas? O sea, tiene que haber ciertas, son como normas básicas, y estos permisos lo que aseguran es minimizar estos riesgos asociados a, por ejemplo, en este caso, la construcción. Su permiso en sí mismo no es malo. Yo creo que eso hay un consenso. El tema es cuando uno está haciendo proyectos de inversión que implican inversiones de largo plazo, donde tú no sabes, siempre hay un riesgo asociado a estos proyectos en general, y tú tienes que saber ex ante cuáles son los permisos que tienes que pedir, por ejemplo, para construir un edificio, para armar tu negocio, para, no sé, y tú puedes saberlo con ex ante, tú sabes cuáles son los permisos y sabes una cosa que es clave, que es cuánto te vas a demorar en sacar estos permisos. O sea, si no, tú tienes que, está asociado una inversión, hay recursos, ¿cierto? Y yo también le exijo a esa inversión cierto retorno en un determinado tiempo, si no, no van a dar los recursos para hacerlo. El tema de saber cuánto me voy a demorar es un problema grande en Chile. Y ese es un diagnóstico que no es de ahora. Claro, ahora estamos conversando más y hay consenso. Pero yo fui consejera de la Comisión Nacional de Productividad, y yo me acuerdo que en 2018 ya hablábamos y salía el tema donde uno veía productividad a nivel sectorial, los informes salían temas que estaban relacionados con los permisos, ¿ya? Hay permisos que se demoran más que otros, hay distintos servicios que te exigen esos permisos, por lo tanto no es solo un interlocutor, sino que son varios interlocutores cuando tú quieres hacer un proyecto, y de repente no tienen que ver con el tamaño del proyecto, sino con el sector, la actividad que vas a realizar, que ese es un tema también que es sensible, porque voy a hacer una planta nuclear o voy a hacer algo más chiquitito, la cantidad de permisos puede ser parecida y no tiene mucho sentido eso, ¿no? Entonces la Comisión Nacional de Productividad en esa época, y hoy día justamente llamé a la persona que estaba a cargo de estos proyectos y le preguntaba, oye, esto, y estaba como refrescando la memoria porque mañana tenemos un seminario en la universidad respecto a este tema, y yo le decía, puta, son los mismos temas que estábamos viendo en esa época, ¿en qué se ha avanzado? Y me decía, mira, lo que se ha avanzado es que ya hay un acuerdo en que tenemos un problema, y el problema es bien evidente también porque tiene que ver con la productividad, cómo Chile necesita crecer. No estamos creciendo a los niveles que necesitamos crecer. Hay estancamiento. ¿Y cómo aumentamos la productividad? Y unas cosas para aumentar la productividad tienen que ver con la inversión y con la certeza jurídica. Y el tema de que te demores tanto tiempo la obtención de permisos para realizar una obra, por ejemplo, de construcción, es algo que atenta contra la inversión, ¿cierto? Entonces, revisémoslo, veámoslo, y hay ya un proyecto de ley que presentó el gobierno, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema de los permisos. Hay cierto consenso y ahora la discusión un poco, o el debate está en torno de que se hace cargo o no se hace cargo efectivamente del problema, ¿cierto?, que tenemos, que es agilizar los permisos.
Oye, y en eso quería un poco ir poniendo en contexto esto a los auditores, porque en general hablamos de economía, hablamos del crecimiento y siempre hablamos de que la inversión es un eje fundamental para ir desarrollando el país, para generar empleo, para generar nuevas industrias, para potenciar las industrias existentes. De hecho, bueno, tuvimos una noticia hace tiempo de esa planta de Google que se quería instalar aquí en la región metropolitana y que no pudo por temas de permisos también. Y cómo finalmente esta seguidilla de problemas que pone la permisología, no solo en temas de plazo, sino que, o sea, en plazo en que me dan los permisos, en el plazo que puedo instalar, más los plazos o por ejemplo, el impacto ambiental, más... o la estabilidad del permiso, porque te pueden dar el permiso y después hacer una consulta ciudadana. La incertidumbre, que es un temazo también, y en Chile lo vimos muy fuertemente en el proceso constituyente. ¿Por qué? Porque al cambiar las reglas del juego, y sobre todo en el largo, cuando te dan plazos muy largos en la inversión, te van cambiando las reglas del juego en camino, entonces al final no se vuelve rentable. ¿Cómo todos estos problemitas, tú que eres además doctora en economía, nos puedes explicar cómo esta seguidilla de cosas le impactan al ciudadano al final, que son cosas que parecen muy grandes? La gente dice como, ya, la permisología, una empresa, ¿cómo al final esta seguidilla de cosas se relaciona con nuestra economía de cada día? Muchísimo. Y tiene que ver con lo que estamos hablando un poco del estancamiento, ¿ya? Aquí uno siempre ve en economía que lo que más se mueve, o sea, hay un flujo el tema del mercado de capital, el flujo de inversión, de dinero, de capital, se mueven entre los distintos países. Una economía globalizada, ya los flujos de capital se mueven en todo el mundo. No hay inversiones chinas, inversiones, después podría hablar de temas geopolíticos, pero inversiones de distintas partes del mundo que se van moviendo, ¿sí? ¿Y dónde vas a poner tú los recursos? ¿Dónde los vas a poner? ¿En qué país? Donde tengas cierta certeza jurídica. Claro. Tú me puedes decir, ¿sabes que te vas a demorar 5 años en realizar un gran proyecto minero, 10 años en realizar un gran proyecto minero, ¿ya? Pero si me dicen que son 5 o 10, yo todo mi flujo, todo lo hago en función de eso. Si me demoro 15, si me estoy demorando 20, si después me lo quitan, si después llega el tema, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales y encontramos algo, ¿cierto? Y se paraliza todo, entonces uno dice, bueno, ¿es un país atractivo para invertir? ¿Ya? Entonces, este flujo de capitales, estamos perdiendo oportunidades, ¿ya? Y en este mundo estamos, o sea, nos gana, por ejemplo, no sé, Brasil, que uno dice, hubo toda la polémica hace un par de semanas atrás, ¿cierto? De la instalación de la planta de celulosa, la CMPC, y decían, bueno, la instalamos ya, acá no, porque eran demasiados los permisos. ¿Y cómo te afecta a ti como ciudadano de pie? Bueno, que se iba a instalar esta planta, que probablemente iba a generar empleo, que iba a estar dentro de una comunidad, ¿cierto? Donde la empresa se va a empezar a vincular con las personas que trabajan ahí. Entonces uno dice, bueno, se está perdiendo empleo, se está perdiendo crecimiento, se está perdiendo la oportunidad de mejorar la calidad de vida de todos. Mira, si no agrandamos la torta, yo siempre le digo a mi alumno, uno puede tener una torta chiquitita o una torta grande, ¿cierto? Y uno puede partir esta torta. Mientras más grande, mejor. Alcanza para más. Puedes repartir más, en definitiva, si querés. Claro. Pero aquí estamos pensando en la lógica de repartir. Que te llega un pedazo chiquitito, si la torta crece, te llega más. No puedes repartir si no creces. Si tienes un pedazo de torta muy chico, ¿cómo lo vas a repartir? O sea, acá estamos preocupados, pasamos a una lógica de repartir, que está perfecto, pero cuando no tenemos una torta lo suficientemente grande nos olvidamos de esta torta. Entonces Chile creció mucho, y creció cuando nos abrimos al comercio internacional, ¿cierto? Cuando firmamos tratados de libre comercio, cuando pudimos acceder a mercados más grandes, y ahí Chile creció. ¿Y creció en qué? En que tenemos mejor calidad de vida, ¿cierto? Mejor calidad de vida. Que es súper, por eso es súper cercano. La productividad es algo que es muy cercano a las personas. Uno lo asocia como que, trabajar más por menos, o te fijas una cosa. No. Si hay eficiencia en unos pabellones, en un hospital, ¿ya? Se van a disminuir las listas de espera. Claro. Vamos ¿te fijas? O sea, de verdad que es un tema que es muy cotidiano, y que afecta a todos los chilenos. Entonces, ¿cómo lo llevamos? O sea, esto que de los permisos es un tema importante. ¿Es todo? No. Es una de las cosas que sí son importantes. ¿Es la bala de plata? Tampoco. Y eso hay que ser súper consciente. Yo creo que estamos poniendo muchas fichas en esto.
que está bien, es un gran dolor que tienen todos, que tiene el empresariado, ¿cierto? Que tiene también el gobierno, porque también, por ejemplo, el seminario de mañana, que vamos a hablar un poco de eso, tiene que ver con el tema de la construcción, y va el ministro Montes. Hay un déficit de vivienda gigantesco. Es que eso te quería preguntar. ¿Cómo uno sopesa, ¿cierto?, el riesgo versus también cosas que hay que avanzar también? Claro. Fija, entonces... Bueno, estamos conversando con Vesna Mandakovich, académica investigadora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, economista, y centrado esta discusión en la permisología y la construcción. Nosotros sabemos que, a propósito de lo que mencionabas también del problema de la vivienda o de la construcción de viviendas, afecta o nos está afectando por dos lados. El primer punto de vista es desde el lado de la creación de empleo. Sabemos que el mundo de la construcción en general es un mundo movilizador de empleos directos y también indirectos. Así se genera una economía, un desarrollo, tanto en las comunidades como en las ciudades, cuando hay más construcción. Y de hecho, un indicador para ver si un país está creciendo es ver cuántas grúas tiene, para ir viendo si es que es una economía que se está dinamizando o no. Y por otro lado, que el tema que tú mencionaste es la crisis y la falta de vivienda, es decir, cómo eventualmente esta arbitrariedad en el otorgamiento de ciertos permisos puede terminar provocando que el problema del déficit habitacional termine acentuándose y no disminuyendo, que es lo que supuestamente todos queremos, ¿verdad? Que el sueño de la casa propia sea cada vez más accesible a toda la ciudadanía. Y ahí hay un estudio interesante de la propia Cámara Chilena de Construcción con Colliers que establece algunos, como una especie de mapa de calor, algunas zonas rojas en algunas comunas donde puede variar enormemente la cantidad de permisos otorgados, desde más de 1.800 días a otros que se demoran 30 días. ¿Por qué está ocurriendo ese problema en algunas comunas donde uno diría, bueno, la municipalidad tiene todos los incentivos para que hayan proyectos de desarrollo en su comuna, y vemos que ellas se están transformando en la traba del desarrollo de estos proyectos? Bueno, eso es crítico, y ese es el gran tema de la permisología. Ahí caemos en esto, ¿te fijas? Si uno mira los permisos en construcción, tú le apuntaste preciso al clavo, el principal permiso de construcción, o sea, el principal como permiso complicado es el permiso de construcción, el permiso de edificación, que depende de las DOM. Ya, yo no soy experta aquí en construcción, aquí si me equivoco me dicen. Dirección de Obras Municipales. Sí. Totalmente, pero que son ya bien famosas. Sí. Y es ver heterogéneo lo que se exige en cada una de ellas. Entonces imagínate, o sea, tú puedes tener una constructora que estás haciendo, no sé, construyendo casas en Viña, en Valparaíso, lo vimos, ¿cierto? En Valparaíso, en Concón, en la región, no sé, en la región del Biobío, y son distintos los criterios, son heterogéneos los criterios, ¿ok? Entonces ahí dice, algo no está bien que hay un tema de como territorio que son distintos, que probablemente le puedes exigir cosas distintas, pero más o menos tenés que saber cuáles son los criterios. Eso es mucha heterogeneidad. Entonces ese es un problema que se necesita más certeza. El segundo tiene que ver con el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? Ahí también es otro tipo de permiso que afecta a todos los tipos de construcción, temas urbanos, no sé, hasta el mismo metro, ¿cierto? Cuando uno piensa en cosas como más concretas, ahí también, y se quedan frenados los proyectos, ¿ok? Y después la RCA, que en algunos casos puede ser relevante para algunos tipos de proyectos relevantes. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué está esa asimetría? Y ahí, yo la otra vez hablaba con alguien y me decía, bueno, esto tiene que ver con algo que es súper práctico. Aquí hay gente que ejecuta esto, ¿ya? Es un tema como de economía del comportamiento. ¿Cómo generar los incentivos para que esto sea más ágil, para que esto sea más rápido, para que no dependa del funcionario de turno, ya que realmente está súper sobrepasado? Hay DOM que son súper pocas personas, en definitiva. ¿Cómo agilizo los procesos? ¿Cómo automatizo ciertas cosas? Entonces, en ese sentido, efectivamente, hay un tema de heterogeneidad, como te decía, de que yo no sé lo que me van a pedir, que después de repente ya voy en la etapa donde ya estoy vendiendo por tercera vez un departamento y me dicen, no, este edificio no se podría haber hecho, porque... Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar. Y yo creo que eso es a lo que apuntan, por ejemplo, el proyecto de ley, hay hartos proyectos de ley en el Congreso en torno a esto en particular. Hay uno, no me acuerdo, lo puso el diputado Fuenzalía, que es uno de los que va a ir, y también el que es más grande, que
que es el que presenta el gobierno ahora. Se hace cargo un poco de eso, pero es difícil, porque al final este proyecto es gigantesco. No sé si ustedes han mirado el proyecto de ley que presentó el gobierno, que está basado en estas cosas que hicieron la Comisión Nacional de Productividad, que lo está liderando Economía, un proyecto grande, pero es como un proyecto que no sé si va al meollo del asunto, claro, al core, ¿te fijas? Porque son ese tipo de problemas, no son, y lo que me decían este abogado de la Comisión Nacional de Productividad, que escribió una columna ahora en el DF, que él comentaba lo mismo, o sea, nosotros hablamos de 400 proyectos, ¿ok? O sea, 400 permisos más o menos ahí, ¿ya? Para ejecutar un permiso en general, de los que 30 son los críticos. Ellos hicieron un mapa y vieron la ruta de la inversión, la ruta. Son 30 críticos. De esos 30 críticos, yo le dije, bueno, ¿pero cuántos son de construcción? ¿2? Y tú te podrías hacer cargo de eso y ya empiezas a sacar estas ¿cómo se llama? Restricciones que estamos teniendo. Claro, esto es como, creo que es Pareto, que el 20% de las cosas provocan el 80% de los problemas. Vamos a hacer un tremendo proyecto, que hay que inyectar recursos, crear un servicio nuevo para revisar los proyectos. Entonces uno dice, bueno, ¿valdrá la pena todo eso? Y no sé si es una cosa como muy comunicacional, también no sé, que hay de fondo, pero uno dice, bueno, pero nos vamos a hacer cargo efectivamente de ese problema que es el permiso en el DOM. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Hay temas que son sencillos de... Y ahí mismo, ¿qué tendría la ciudadanía o qué alternativa existe, tanto institucional como incluso de opinión pública? Porque claro, si una dirección de obras municipales en una municipalidad determinada es de estas que está liderando este ranking de trámites de Collier con la Cámara Chilena de Construcción, veo Macul, veo Conchalí, Quinta Normal, que se demoran en entregar permiso en promedio 1.800 días. Eso redunda no solamente en frustrar la expectativa de adquirir una vivienda nueva, sino que también suben los precios de todas las viviendas de la comuna, y por tanto uno diría, bueno, comunas que necesitan más vivienda y no menos vivienda se ven enfrentadas a este problema. ¿Qué se puede hacer hoy día? ¿Hay alguna fórmula donde uno pueda ir a un fiscalizador de los permisólogos, por así decirlo, donde pueda decir, oye, hagan algo, porque no puede ser que en una comuna de al lado esto sea muy fácil y las viviendas estén más baratas, que en la comuna donde yo quiero vivir se estén encareciendo todas las casas? Mira, ese es el tipo de cosas que uno debiese pensar, ya que son más simples, ¿cierto? Hay una cosa que los gringos, no sé cómo decirlo, se llama name and shame, ¿ya? Que es visibilizar dónde están, dónde te demoras 1.800 días o 180. Y ridiculizarlo en el fondo. Pero visibilizar la información. Si la transparencia, la información es clave. Entonces, mostrar que efectivamente aquí no estamos demorando más y poner incentivos para que eso no pase. Y también ocurre que hay ciertas municipalidades que han parado proyectos con toda la documentación al día. El caso de Maipú, Pajaritos, no tiene que ver con se me vino a la cabeza. Con la certeza jurídica. O sea, si yo cumplo todo, o sea, si yo cumplo con todos los permisos y después me dicen, no, pero ¿sabes qué? En realidad no, porque, no sé. Porque al alcalde se le ocurrió, porque los concejales andan de más. Pero es que al final, sin esto puede haber mucha cosa política para tratar de... La certeza jurídica, y por eso es tan importante, ¿cierto? Por eso caemos en este tema de los permisos, ¿te fijas? Porque ya es una traba a la inversión, suben los precios de las casas, la cantidad de empleo que se está perdiendo, postergando. O sea, el sector construcción ha postergado la inversión de manera impresionante. O sea, los datos que conversábamos del IPOM, ¿cierto? O sea, la formación bruta de capital físico en Chile está estancadísima, y eso es de largo plazo. Entonces, algo está pasando. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer? Visibilizar. Yo creo en el poder de la información. Ustedes que trabajan en esto, yo creo en el poder de la información, sí, claro. ¿fija? Y bueno, capaz que haya que hacerlo más público y que haya que hacerlo a través de algún... Capaz que este mismo servicio que se vaya a crear, que identifique este tipo de cosas, que es una de las ideas que tiene. Está revisando constantemente la regulación, pero también... Pero tú puedes tener todo esto bien y después igual tienes la Contraloría, igual tienes a los tribunales. Entonces, se puede judicializar también, lo hemos visto. Entonces, es difícil. Yo no tengo la bala de plata, pero yo digo que lo que sí que te quiero plantear, que para mí es súper importante y es gratificante que por fin se haya tomado conciencia de que este era un tema. Yo creo que esto, si uno habla con micro, pequeños y grandes empresarios, este es un tema que está hace años y que por fin
está mirando, se está revisando, pero hay cosas que no necesitan pasar por ley. Yo creo que son temas mucho más sencillos y van a ser más rápidos, más ágiles, con menos bombo y platillo y podríamos avanzar. Miremos estos 30 permisos cierto que nos dijeron, miremoslos bien. Hay algo de repente que es mucho más simple, tiene que ver de repente con algunos incentivos, hay que poner, de repente simplemente con visibilizar, oye, acá están mal, acá están bien, tirémosle la oreja al alcalde, ¿te fijas? O sea, hago este servicio. Yo creo que ese tipo de cosas pueden ayudar y es mucho más simple y más rápido y más efectivo que lo que necesitamos y un sentido de urgencia en esto que quiero como transmitir también. Claro, bueno, bien interesante porque además demuestra que no es un problema de ley si es que las municipalidades, distintas municipalidades se demoran plazos tan distintos, ¿verdad? Totalmente. O sea, no es la ley la que los mandata a demorarse tanto, así que vamos a invitar a algunos de esos alcaldes para preguntar. Para preguntarle por qué tienen tantos días. No, y además porque además esto es un problema silencioso. Es difícil darse cuenta cuando los precios empiezan a subir, es más difícil, se encarece la vivienda, así que especialmente en una crisis habitacional como en la que estamos, se hace cada vez más relevante. Bueno, entonces vamos a estar atentos al seminario Permisología y Construcción de la Universidad del Desarrollo después de esta interesante conversación con Vesna Vandakovich, académica investigadora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana a las 9 de la mañana en la Universidad del Desarrollo, los que quieran asistir, y si no, probablemente se va a transmitir de alguna forma, va a tener material, pero la idea es que conversemos de esto y veamos puntos de encuentro. Yo creo que tenemos 3 visiones, vamos a buscar puntos de encuentro y tratar de avanzar. Así que muchas gracias por la invitación, me encantó acompañarlos hoy día. No, muchas gracias a ti y ojalá les vaya súper bien, que sea un tema que salga a la luz y empiecen a hacerse responsables de bajar este nivel de burocracia estatal que siempre... Sin crear más burocracia. Exacto. Yo creo que ese es el problema, es como la bajamos haciendo más servicios, más instituciones, más todo. Así que, bueno, vamos a estar atentos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos en Llegó la Hora en Radio Agricultura.